Hola, en este video les voy a mostrar la implementación de una clase que encapsula a una matriz. Supongamos que tenemos que implementar un sistema en el cual se tienen que mantener las temperaturas mínimas de una región para un conjunto de estaciones meteorológicas en un periodo de n días. Una manera de representar los datos sería mediante un arreglo de dos dimensiones como el que sigue, donde las filas representan las estaciones. Por ejemplo, en esta matriz en particular se registran temperaturas para 4 estaciones. Las columnas representan los días. Por ejemplo, en esta matriz se registran temperaturas para 7 días. Por lo tanto, en este ejemplo en particular, para cada estación se almacenan 7 temperaturas mínimas correspondientes a los 7 días. Esto es, estas de aquí son las temperaturas mínimas registradas para la estación 1. En el diagrama de clase del sistema, el diseñador propuso la clase TempMinRegión que encapsula una matriz. La matriz no es visible fuera de la clase TempMinRegión, o sea que las clases clientes pueden crear objetos de TempMinRegión y si quieren acceder a la estructura interna del objeto, lo deben hacer siempre a través de mensajes. El diseñador especificó en el diagrama algunos comentarios que describen la funcionalidad y compromisos de los servicios. Por ejemplo, para el constructor especificó que se requiere que los parámetros sean mayores a 0. Como es un requerimiento, va a ser responsabilidad de las clases clientes controlar que los valores que va a pasar por parámetro cuando invoque al constructor tengan valores mayores a 0. Además, especificó que el comando establecer temp tiene como requerimiento que el parámetro e, que es el que identifica las estaciones, pueda tener un valor desde 0 hasta un valor ante a las cantidades de estaciones que se administran en este objeto. Además, especificó que se requiere para ese comando que el día que se pase por parámetro tenga un valor entre 1 y la cantidad de días que administra el objeto. Este mismo requerimiento es para también las consultas. La consulta obtener temp. En particular, consideren que para la clase cliente el primer día va a estar identificado con el 1 y la primera estación va a estar identificado con el 0. Además, el diseñador especificó la funcionalidad del método contar mayores, que calcula la cantidad de temperaturas que se registraron mayores a una temperatura pasada por parámetro en toda la región. También especificó la funcionalidad del método mayor promedio región, el cual computa el promedio de cada estación y retorna el valor del promedio de las temperaturas que tenga mayor valor. Mayor temp día dice que retorna la mayor temperatura de un día pasado por parámetro, considerando todas las estaciones. Y además el diseñador especificó la funcionalidad de la consulta estaciones heladas, la cual cuenta la cantidad de estaciones en la que se registró al menos una temperatura menor o igual a 0. Comencemos con la implementación de la clase. La clase tiene un solo atributo de instancia, que es una matriz de reales. La declaramos privada porque hemos decidido, como en todos los videos que he mostrado, en todas las implementaciones de clase, que la estructura esté encapsulada y de esta manera queda oculta para las clases clientes. El constructor tiene dos parámetros. Uno que indica la cantidad de estaciones, que va a administrar un objeto de tipo TempMinRegión, y otro que indica la cantidad de días para los cuales se van a registrar temperaturas para cada estación. En el constructor creamos una matriz de reales donde las filas representan las estaciones y es por ello que en el primer corchete ponemos el parámetro
que indica la cantidad de estaciones, y las columnas representan la cantidad de días. Por eso, en el segundo corchete, usamos el parámetro que indica la cantidad de días. Supongamos que en una clase cliente se declara una variable reg de tipo temp_min_región y supongamos que se le asigna una referencia a un objeto creado por este constructor pasando 4 y 7 como parámetros, indicando que son 4 la cantidad de estaciones y 7 la cantidad de días. En el diagrama de objetos se vería de esta manera. La variable reg va a hacer referencia a un objeto de tipo temp_min_región que tiene un solo atributo de instancia, tmin, que hace referencia a un arreglo de 2 dimensiones. Es muy importante que entiendan esto. Es importante entender que reg no hace referencia a un arreglo de 2 dimensiones. Esto es un error muy común en esta materia que cometen los alumnos que comienzan a programar en Java. Por lo tanto, para acceder a los elementos del arreglo de 2 dimensiones a través de la variable reg desde una clase cliente, lo deben hacer con los servicios provistos por la clase temp_min_región y no a través de la subindicación, porque insisto, reg no hace referencia a un arreglo de 2 dimensiones. Reg hace referencia a un objeto que tiene un atributo de instancia que hace referencia a un arreglo de 2 dimensiones. Para establecer una temperatura particular en un día dado y una estación dada, debemos acceder de manera directa al arreglo de 2 dimensiones por medio de la subindicación. Como lo indica el comentario de la implementación del método, el número de las estaciones para las clases clientes comienzan en 0, lo cual coincide con los índices de las filas que también comienzan en 0. Por eso ponemos como índice de las filas directamente el parámetro E. Sin embargo, para las clases clientes, los días comienzan en 1. Por lo tanto, como los índices de las columnas comienzan en 0, para el índice de las columnas debemos restarle 1 al parámetro que trae el día, para el cual se va a registrar la temperatura que también pasamos por parámetro. Ahora vamos a implementar el servicio cantEst, que tendría que retornar la cantidad de estaciones que tiene el objeto. Como las filas representan las estaciones, para retornar la cantidad de estaciones que tiene el objeto, debemos retornar la cantidad de filas usando tmin.len. Vamos con el servicio cantDías. Había mencionado al principio del video que las columnas representan los días para los cuales vamos a registrar temperaturas. Por lo tanto, para retornar la cantidad de días que tiene el objeto, debemos retornar la cantidad de columnas que tiene la matriz. Y para eso vamos a usar tmin de una fila en particular, elegí la 0.len. ¿Podría haber elegido otra fila? Sí, porque nosotros, como dije en el video anterior, durante esta cursada trabajamos con arreglo de 2 dimensiones cuyas filas tienen la misma cantidad de elementos. Para obtener la temperatura registrada para un día dado y una estación dada, debemos hacer como hicimos para el establecer temp, usar la subindicación considerando que el número de estaciones comienza en 0 y los días en 1 para las clases cliente. Por lo tanto, retornamos el valor almacenado en el arreglo referenciado por tmin en la fila indicada por el parámetro E y la columna indicada por el parámetro D-1. Vamos ahora con un servicio un poquito más complejo, contar mayores, que recibe como parámetro un valor real. Antes de implementar esta consulta, vamos a diseñar una solución con un algoritmo, para que nos resulte más simple después la implementación.
Para contar cuántas temperaturas registradas en toda la región son mayores a una dada, vamos a recorrer cada día en cada estación. Para cada temperatura, vamos a incrementar el contador si la temperatura es mayor a la dada. Es un recorrido exhaustivo. ¿Por qué? Porque, como vemos en esta imagen, recorremos toda la matriz. En particular, yo decidí recorrer toda la matriz por filas como se va viendo en la animación. Vamos con una versión refinada del algoritmo que mostré recién, donde se identifican claramente las estructuras de control. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer todas las estaciones, por lo tanto hacemos para cada estación E, vamos a recorrer cada uno de los días de esa estación E. Si la temperatura registrada en el día D de la estación E tiene una temperatura mayor a la temperatura pasada por parámetro, entonces incrementamos el contador. Un recorrido exhaustivo por estación y luego por día puede implementarse con dos bucles anidados. Para recorrer cada estación de la matriz, lo hacemos usando una sentencia for, cuya variable de control vaya desde 0 hasta el valor anterior de la cantidad de estaciones que obtenemos con la consulta cantEst. Ahora, para recorrer cada día de cada estación, usamos una sentencia for. Dentro del for anterior, la variable de este for irá desde 0 hasta la cantidad de días que obtenemos con la consulta cantDías. Para consultar la temperatura de la estación, usamos como índices las variables de control de los ciclos. De este modo, usamos la variable de control est, que es la variable de control del ciclo externo, para indizar las filas. Y usamos días, que es la variable de control del ciclo interno, para indizar las columnas. Así se va a recorrer la matriz por filas, ya que para cada valor que toma est, día tomará desde el valor 0 hasta el valor anterior al retornado por cantDías. Si la temperatura accedida es mayor a la pasada por parámetro, el parámetro T, incrementamos el contador en 1. Ahora les voy a mostrar la implementación de la consulta mayor promedio región. Primero vamos a ver un diseño de la solución a través de un algoritmo. Para calcular el mayor, vamos a suponer que el promedio de temperaturas de la primera estación es el mayor. Luego computamos el promedio de cada estación a partir de la segunda y lo comparamos con el mayor calculado hasta el momento. Vamos a refinar un poco más este algoritmo. Vamos a usar una variable local mayor, donde guardaremos el promedio de las temperaturas de la primera estación. Luego, con una sentencia para iterar sobre las estaciones, calcularemos el promedio de cada estación a partir de la segunda. Si el promedio de la estación accedida es mayor a la que se va llevando en la variable mayor, actualizamos mayor con el promedio de la estación accedida. Como les he mencionado en otras oportunidades, la implementación es una traducción casi directa del algoritmo que utilizamos para diseñar la solución. Entonces, vamos a la implementación en Java. Declaramos una variable local pEst, en la cual guardaremos el promedio de las temperaturas de las estaciones accedidas. Luego, declaramos
mayor y le asignamos el resultado de calcular el promedio de las temperaturas de la primera estación. Noten que el cómputo del promedio de las temperaturas para una estación lo hacemos a través de un servicio, promedio temp_min en este caso, que tiene como parámetro un entero que identifica a la estación para la cual queremos calcular el promedio. En este caso le pasamos un 0 porque debemos calcular el promedio de la primera estación. Luego voy a mostrar la implementación de este método promedio temp_min. Para recorrer todas las estaciones a partir de la segunda, utilizamos un for cuya variable de control, en lugar de iniciar en 0, inicia en 1, porque tengo que arrancar de la segunda estación como les he mencionado anteriormente. Luego, computamos el promedio de las temperaturas de la estación indicada por la variable de control est del for anterior utilizando el servicio promedio temp_min. Si el promedio recién computado es mayor al promedio que se viene arrastrando, se actualiza la variable mayor. Ahora sí les voy a presentar la implementación del cálculo del promedio de una estación en particular de la región. Como pueden notar ustedes, este servicio no está especificado en el diagrama de clase que está a la izquierda. ¿Por qué? Es un servicio que decidimos hacerlo nosotros para simplificar la implementación de mayor promedio región. Por lo tanto, este servicio va a ser declarado como privado. Noten ustedes que este método se ejecutará tantas veces como estaciones haya en la región. Fíjense en la implementación que está ahora en la parte superior. Por cada invocación del método se accederá a las temperaturas registradas para una estación distinta a través de este parámetro. En otro video ya les mostré la implementación de cómo calcular el promedio de valores almacenados en un arreglo de una dimensión. La solución que les voy a presentar acá es muy parecida, solo que vamos a trabajar con una fila de un arreglo de 2 dimensiones. Por lo tanto, para acceder a todos los valores de una estación, fijamos la fila con el parámetro E. Y a la columna la vamos a ir cambiando con la variable de control día del for. De esta manera sumamos todas las temperaturas de una estación para luego dividirla por la cantidad de días y retornar el promedio. Consideremos ahora el servicio mayor temp día que recibe como parámetro D de tipo entero. Para obtener la mayor temperatura de un día dado, necesitamos acceder a las temperaturas registradas en todas las estaciones para ese día dado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un recorrido exhaustivo de una columna del arreglo. En la representación adoptada, los días son representados por las columnas de la matriz. Por lo tanto, vamos a dejar fija una columna con el día que viene por parámetro. Recuerden estar atentos con los parámetros porque es una de las formas más directas en la que la clase cliente interactúa con el método que solicita. En este caso, para las clases clientes, el día comienza en 1, pero para la implementación de esta clase, el primer día está representado en la columna 0. Por lo tanto, para acceder al día que viene por parámetro en la matriz, hay que restarle 1. Luego vamos a ir cambiando de estación usando como índice de las filas la variable de control del for. Como pueden ver aquí. Vamos cambiando de fila con la variable de control est. Ahora les voy a mostrar
un método bastante particular que es estaciones heladas, que retorna un entero que va a indicar la cantidad de estaciones en las que heló al menos un día. Este método, como les dije recién, debe retornar la cantidad de estaciones en las que heló, es decir, la cantidad de estaciones donde se registró al menos una temperatura que sea menor o igual a 0. Vamos con el diseño de la solución a través de un algoritmo. En el diseño de cada algoritmo, lo que buscamos es identificar las estructuras de control. Entonces, para cada estación implica un recorrido exhaustivo de todas las filas y lo podemos implementar con un bucle for. Si en la estación se encuentra un día en el que haya helado, se incrementa el contador. Cada fila no va a ser recorrida exhaustivamente en cuanto se encuentre un día que heló, se incrementa el contador y el recorrido de esa fila ya se termina. No hace falta seguir. Fíjense la particularidad de este método. ¿Por qué? Porque es un recorrido exhaustivo por estaciones, es decir, es exhaustivo por filas, pero es no exhaustivo por columnas. Una vez que se accede a una estación para ver todas las temperaturas que se registraron para esa estación, ese recorrido es no exhaustivo. Pero se debe recorrer todas las estaciones. Entonces es, insisto, exhaustivo por filas, pero no exhaustivo por columnas. El recorrido de todas las estaciones entonces es exhaustivo. Todas las estaciones meteorológicas tienen que considerarse. Por lo tanto, recorremos todas las estaciones y para cada estación, por medio de un método auxiliar hubo heladas, verificaremos si hubo al menos una helada. Noten que es un recorrido exhaustivo porque comienza en la estación 0 y termina solo cuando se llega al final, o sea, cuando se terminaron todas las estaciones. En todas las iteraciones se invoca el método hubo heladas, con cada estación determinada por la variable de control del for, que en este caso se llama est. Si el método auxiliar retorna verdadero, entonces incrementamos el contador en 1. Ahora vamos con este método auxiliar que implementamos para facilitar la implementación de estaciones heladas, que se llama hubo heladas. Hubo heladas, al ser un método que no está en el diagrama de clases especificado, lo declaramos como privado. Noten que vamos a dejar fija la estación con el parámetro. Cada recorrido sobre una estación meteorológica particular es no exhaustivo. ¿Por qué les digo que no es exhaustivo? Porque con esta condición de acá no siempre se llega al final del recorrido, ya que si la temperatura de la estación fijada por el parámetro en el día determinado por la variable que controla el recorrido es menor o igual a 0, helada será verdadero y esta condición de acá dará falso. Y si un día heló, el método va a retornar verdadero. De esta manera terminamos la implementación completa de esta clase y les voy a dejar como tarea que implementen una clase tester para esta clase en particular, TEM-MIN región. Saludos.